esta computadora. Bueno, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo ha decidido topar el tema de las contribuciones parafiscales, no sin antes hacer una pequeña introducción respecto a lo importante de manejar la teoría del hecho generador conforme a la clásica forma de ver a los impuestos desde la trilogía en impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras. En este sentido, específicamente, si nosotros nos referimos al impuesto, tenemos en consideración que es una prestación pecuniaria que es independiente de toda actividad relativa al contribuyente y que de igual forma lo más importante es que pone de manifiesto la capacidad contributiva del mismo. Cuando nosotros vemos el tema de contribuciones especiales, tenemos que considerar, conforme el modelo del Código Tributario del CIA, que la contribución especial es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador derivado de la realización de obras públicas o la ampliación de servicios públicos y que su producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o a las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Y en lo que se refiere a tasas, en relación con estas, según el modelo de igual forma del convenio publicado por el CIAD en el 2015, se las debería identificar a la tasa como aquella obligación que tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio en régimen de derecho público o el aprovechamiento de un bien público individualizado cuyo monto debe corresponder al costo o al mantenimiento del servicio. Cuando nosotros observábamos la lectura respecto a esta unidad 3, veíamos que la clasificación es clara respecto a impuestos, tasas, contribuciones especiales, como lo habíamos mencionado, y dentro de estas contribuciones también están las parafiscales. Cuando debemos mencionar que en alguno de nuestros países que vamos a tratar en este video, respecto a Colombia, Panamá y a Ecuador, tenemos que ver que el país que más ha desarrollado doctrina, jurisprudencia y efectivamente también normativa es Colombia. Nos vamos a referir a definir a estas contribuciones parafiscales, como lo manifiesta el decreto 111 de 1996, como los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley que afectan a un determinado y único grupo social y económico, que se utilizan para un beneficio del propio sector. El manejo, la administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma prevista en la ley que los crea y se destinarán solo al objeto previsto en ella, lo mismo que los beneficios y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable. No sin antes dejar de mencionar que también existen los otros ingresos públicos, como son los precios públicos y la plusvalía. En este video nos referiremos con mis compañeras a las contribuciones especiales, en este caso a las contribuciones parafiscales, y lo que tenemos que decir es que la tomaremos desde la naturaleza para debatir justamente cuál es la teoría del hecho generador de estas contribuciones parafiscales. Como fuentes jurídicas que vamos a usar será el sustento normativo, jurisprudencial y doctrinario. Vamos a dar paso en este momento a Cindy, a mi compañera Cindy, quien nos va a hablar un poco de la historia de las contribuciones parafiscales. Hola, buenas tardes. Bueno, referente a la historia de la parafiscalidad, comienza en Francia, pues fue el primer país donde se habló de este tema, con el objeto de separar ciertos recursos financieros del encasillado tradicional de la hacienda pública de ese país. La palabra la originó el doctor Schuman, quien en 1946 publicó un documento donde divulga todo lo que tiene que ver con el círculo político y financiero y lo que lo denomina el inventario Schuman. En Colombia, la primera vez que se habló del tema de la contribución parafiscal fue con la ley 76 de 1927, quien creó que en este sistema se originó y se perfeccionó al crearse el Fondo Nacional del Café en diciembre de 1940, durante la administración del doctor Eduardo Sanz.
Entonces, ya vemos de acá, de que en nuestro país, mucho antes de que se hablara el tema con Francia, ya nosotros estamos hablando de una parte de la contribución para fiscal, que comenzó en el café en Colombia, específicamente. Esto está establecido en la sentencia C-100, 545 de 1994, quien hace todo este aporte referente a la historia en Colombia y de hecho en toda Latinoamérica, porque realmente todos copiamos, los latinos, el sistema de Francia. Cindy, muchísimas gracias. Bueno. Respecto a las características de estas contribuciones para fiscales, ¿qué nos podrías decir? Bueno, en la sentencia C-152 de 1997 es específica al decir que según la Constitución y la Ley Orgánica y de conformidad con la jurisprudencia de esta sentencia, ellos hablan exactamente de 7 características principales que tienen las contribuciones para fiscales. Entonces, la primera nos dice que, como todos estudiamos, son obligatorias, porque se exigen como todos los impuestos y contribuciones en el ejercicio del poder coercitivo del Estado. La segunda característica es que grava únicamente a un grupo, a un gremio o a un sector económico. La tercera característica es que se invierten exclusivamente en el beneficio de ese grupo, gremio o de ese sector al que se le tributa. Cuarto, son recursos públicos que pertenecen al Estado, aunque estén destinados a favorecer solamente un grupo de gremios al sector que lo tributa. El quinto es el manejo y la administración y la ejecución de esos recursos para fiscales, que lo hacen personas jurídicas desde el derecho privado. Y generalmente son las asociaciones gremiales, perdón. También una sexta característica es el control fiscal de los recursos originales de estas contribuciones, para que se inviertan de conformidad con la norma que las crea, correspondiente a la Contraloría General de la República. Y una séptima es que las contribuciones para fiscales son excepcionales. Así lo consagra el numeral 12 del artículo 150, al facultar al Congreso para establecer excepcionalmente contribuciones para fiscales a los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. Desde aquí paso de todas estas características, paso a decirle en qué parte de las normas, de nuestras normas en Colombia se encuentra la parafiscalidad. Entonces hablamos de la Constitución política. Son principalmente 3 artículos que los nombra la parafiscalidad. En esta parte sería en la Constitución, en el artículo 150, en su numeral 12, el artículo 179 en el numeral 3 y el 338 mencionan también estos tres artículos son los que mencionan la parafiscalidad. En la primera de las normas citadas, faculta al Congreso para establecer por medio de leyes excepcionales las contribuciones para fiscales en los casos bajo las condiciones que le establezca la ley. Eso lo habla el numeral 12. Mientras que en el numeral 3, el numeral 3 sí, del artículo 179 determina que no podrán ser los congresistas quienes hayan sido representantes legales de entidades que administraban tributos o contribuciones para fiscales. Aquí también nombra, bueno, dentro de los 6 meses antes a su elección. Y en otra parte, que es el artículo 338 de la Constitución, que nos dice que en tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones para fiscal. Como lo decía mi compañera Estefanía al comienzo, ya en la norma y ya Colombia sí establece dentro de la ley del Estatuto Orgánico de las Parafiscal, del presupuesto, que es el decreto 111 de 1996, y ahí en su artículo 29 es donde exactamente da el concepto que ya fue antes dicho por mi compañera, de qué son las contribuciones parafiscales. Con eso termino por este momento mi intervención, mientras que siguen mis compañeras para después, por último, dar mi conclusión acerca de qué es la parafiscalidad. Gracias, Cindy. Ahora, Jenny, ¿qué nos podrías decir tú respecto a los requisitos de parafiscalidad o las contribuciones parafiscales? Bueno, este concepto ha sido bastante polémico, ya que se han hecho varios análisis respecto a cuál es la diferencia entre el impuesto y la contribución parafiscal, y por eso en múltiples sentencias el Consejo de Estado se ha pronunciado. En una de ellas, que es la C-307
del año 2009, que ya es una sentencia un poco más actualizada a las que habíamos visto anteriormente y que se estaban documentando para generar el concepto de parafiscalidad, pues siguen siendo como los elementos que son principales y se consideran materiales a la hora de que se configure la parafiscalidad. Entonces, entre ellos, pues está evidentemente la obligatoriedad, y es que efectivamente cada una de las personas que se encuentren consagradas en la norma que deben participar del pago de este gravamen, pues tienen que realizarlo. Está la singularidad, esto no aplica para todo el mundo, siempre tiene una destinación específica y va a ser una característica especial, puede ser un sector o un grupo social o económico el que esté grabado con esta contribución para fiscal. Y pues otro de los temas que son más importantes también y le generan el conocimiento particular y es la destinación sectorial o específica que se genera, ya que estos recursos son captados y deben ser invertidos en el sector para el cual generó que se creara esta parafiscalidad. Entonces en Colombia, pues los más conocidos que nosotros tenemos está, por ejemplo, el SENA, el ICBF, que son instituciones que, por ejemplo, en el SENA tenemos el caso de que son instituciones que apoyan la educación general de las personas, el ICBF pues que contribuye al cuidado de los niños y generalmente estos pagos están obligados a hacerlo las personas que tengan empleados en unos porcentajes específicos. Entonces, en este caso podemos ver cómo el concepto de parafiscalidad pues está destinado para generar y apoyar ciertas actividades sociales que muchas veces no se hace directamente desde los impuestos. Y aquí es una de las diferencias sustanciales que han tocado varios autores entre la parafiscalidad y los impuestos, y es que evidentemente la parafiscalidad tiene una destinación específica en el momento de su pago y de su inversión, mientras que el impuesto pues entra a las arcas del Estado y en ellas pues se hacen ya las distribuciones específicas. Básicamente pues esa sería mi intervención, al final pues estaría comentándoles cuál es mi conclusión al respecto. Muchísimas gracias, Jenny. En ese mismo sentido, Juli, si tú nos podrías ayudar con las características o tu apreciación sobre las contribuciones parafiscales. Buenas tardes, claro que sí. Pues como mencionaban las compañeras Cindy y Jenny, pues dentro de las características está la obligatoriedad, que es simplemente el sujeto grabado que no se puede eximir de la obligación de pagar esta contribución. Tenemos también la singularidad, que es siempre recae sobre un grupo específico pues, de la sociedad. Y la destinación, que siempre se va a destinar, como lo decía la compañera Cindy, sobre las mismas entidades que fueron las que aportaron esta contribución. Complementando un poquito lo que decía la compañera Jenny, los parafiscales en Colombia, que son SENA, ICBF y Confamiliar y cajas de compensación, que están obligados a pagar estas contribuciones son las empresas. Digamos que esto con el paso del tiempo han sido modificados porque anteriormente esto está amarrado a las nóminas de las empresas, ¿cierto? Anteriormente todas las empresas debían, por cada empleado que tenían en su empresa, debían pagar ciertas tarifas. Entonces tenemos que para el SENA siempre se debe pagar un 2% sobre los devengados del empleado. Para el ICBF deben pagar un 3% y para las cajas deben pagar un 4%. Esto era obligación hasta el año 2012, más o menos 2012, que decidieron el gobierno decir, bueno, le voy a dar como una exoneración a las empresas que paguen un impuesto diferente, que en su momento se llamó el impuesto CREE, que se lo pagaban al gobierno. Las empresas que me paguen este impuesto sobre los ingresos que tengan al año los voy a exonerar y no me van a pagar lo que tiene que ver con el SENA y con el ICBF, solamente me van a pagar lo que corresponde a las cajas. Y hay una excepción a esto. Para los empleados que ganen más de 10 salarios mínimos,
el salario mínimo pues que se tenga vigente, sobre esos empleados la empresa sí debe pagar la contribución del SENA y del ICBF al gobierno. ¿Qué más te puedo contar sobre esto? Pues la exoneración, digamos que las personas también existen, como existen personas naturales y personas jurídicas, pues todas las personas jurídicas que son empresas están obligadas a hacer esta contribución. Pero las personas naturales, hay algunas que tienen, digamos, empleados siendo personas naturales y también, digamos, les da ese beneficio de que pueden exonerarse de ese pago cuando tienen más de 2 trabajadores y sobre esos 2 o más trabajadores debe pagar sus contribuciones para fiscales. Muchísimas gracias, Juli. Ahora vamos a ver respecto a qué conclusión puedes llegar tú, Cindy. Bueno, si bien el tema de las contribuciones para fiscales constituyen sin lugar a duda uno de los fenómenos más importantes de la hacienda pública y el derecho tributario contemporáneo, yo pienso que en el concepto de ya de lo que es para fiscalidad, Colombia realmente al momento de tener los gremios y las entidades privadas en los manejos de esta contribución, para mí encaja más bien como parte de una autonomía o propio de estos mismos gremios que son los que manejan todas estas contribuciones. Entonces, sí, realmente es preocupante que también el sector privado tenga y asuma estos impuestos, esta contribución. Entonces, sí, yo creo que aunque nuestra norma tiene mucho de lo que habla de la parafiscalidad, pienso que todavía estamos escasos en el sentido de que, ejemplo, cuando hablaba mi compañera de que los aportes al sistema de salud, ICBF, SENA, que son la educación pública de los ciudadanos, pues los que contribuimos, los empleadores, que somos los que pues pagamos esta contribución. Y realmente nuestro país en este momento sigue estando sin una buena educación. Entonces me refiero de que si bien se está haciendo la contribución, pero siento que en este momento a Colombia aún no, esos recursos como que se desvían en mi pensar, ¿no? Muchísimas gracias, Cindy. En ese mismo sentido, ¿cuál podrían ser tus conclusiones, Jenny? Bueno, pues para mí claramente las contribuciones para fiscales considero sirven de apoyo al Estado para poder cumplir determinadas actividades. Muchas veces vemos que están enfocadas al sector social y económico. Entonces, desde mi perspectiva, creo que tienen una clara diferenciación con el impuesto y permiten de que pues este mismo pueda tratar de cubrir las necesidades básicas de la población. Es así como, por ejemplo, el SENA, que lo mencionaba anteriormente, pues permite a las personas de escasos recursos que no pueden tener acceso a una universidad, pues poderse formar en cursos técnicos o tecnólogos, perdón, o también al ICBF, que son niños que de pronto no tuvieron la fortuna de tener una familia, pues puedan tener un resguardo y puedan tener todas las condiciones mínimas para vivir dignamente. Entonces, creo que inicialmente todas las parafiscales sirven de apoyo para que el Estado pueda cumplir todos estos fines sociales que seguramente con toda la carga impositiva que tiene, pues no alcanza a llegar hasta allá. Y pues considero que también todo el tema de que tenga discriminado, bueno, este sector le corresponde este valor, no necesariamente quiere decir que la persona que tenga que realizar esta contribución haga un uso extensivo de este pago. Sin embargo, cuando las compañías realizan estos aportes, por ejemplo, de parafiscales en las nóminas y demás, pues también en la misma norma se viene un beneficio
por ejemplo, para que sea atractivo y que las compañías cumplan. Es así cuando nosotros vemos, por ejemplo, el artículo 108 del Estatuto Tributario, en donde menciona que es obligatorio que las compañías realicen este pago de aportes para fiscales para que los gastos de salarios y de nómina sean deducibles de renta. Entonces, creo que ahí, pues, por un lado está toda la estructura normativa que te dice, bueno, qué es el parafiscal, qué es obligatorio y demás. Y por otro lado, también está la norma, está el estatuto tributario diciendo, bueno, si usted realiza estos pagos, pues yo puedo dejar que usted se lleve como deducible todos los gastos salariales. Y pues como todos sabemos en gran proporción, pues muchas veces los rubros más importantes para una persona jurídica o una persona natural que tenga nómina, pues está en todo el tema salarial. Entonces creo que ahí se tiene que mirar en conjunto desde el momento del pago y de la constitución de la parafiscalidad y pues también desde los beneficios que trae que el contribuyente realice esos pagos para poder disminuir de su renta todo este tipo de deducciones. Muchísimas gracias, Jenny. En ese mismo sentido, Juli, ¿cuáles serían tus conclusiones? Listo. Bueno, aquí digamos que tengo como unas opiniones un poquito bajas en cuanto al sentido de que es cierto de lo que decía la compañera Cindy, que a veces no se ve como muy reflejado estos recursos que percibe el Estado, digamos, para estas tres entidades, y digamos que no se ve, digamos, reflejado en que, venga, ¿dónde está la inversión? Entonces, digamos que a raíz de que por muchos años pasó que lastimosamente algunas empresas y algunas personas, digamos, en el tema de la honestidad, no hacían esos aportes de los empleados a estas entidades. ¿Qué hizo o cuáles fueron las mejoras que se han ido estableciendo? Simplemente amarraron las nóminas de los empleados o los empleados en sí a que todos estos pagos tenían que hacerlos a través de una plataforma. Y la misma plataforma, se han creado muchas, entonces si yo ingreso a un empleado, voy a ingresar a Cindy en mi nómina de mi empresa, entonces de una vez queda amarrado que por ella tengo que pagar SENA y CBF con familiares, la salud, la pensión, cosa que pasa hace muchos años, que, ejemplo, saliendo un poquito del tema, una persona llegaba a su edad de pensión y cuando iba a mirar, dice, no, es que usted no ha pagado pensión, y eran porque sus empleadores, empresas, siendo deshonestos, no los pagaban. Entonces fueron creados todas estas bases de datos o estas plataformas, sistemas electrónicos, donde vaya su nómina amarrada y efectivamente se paguen todos estos recursos. También es cierto que acá en Colombia pues existen carteles de todo y pues de toda parte hay fraude y se toman los recursos porque aunque se recauden, digamos que siempre ha existido o el directivo o la persona que siempre está dispuesta a sacar su tajada. Ejemplo, el PAE acá en Colombia es un programa en la que alimenta a los niños menos favorecidos para que puedan, digamos, tener un alimento mientras están en sus jornadas de estudio. ¿Qué pasó hace algunos años? Se descubrió que había una mafia en la que simplemente al niño le entregaban, tenga, reciba su plato de alimento, le tomamos la foto, pero entréguele el plato al niño que sigue en la fila para poderle tomar la foto. Y realmente a los niños no les daban nada porque se estaban robando todos los recursos. Entonces, digamos que el gobierno o digamos, muchas entidades que se han encargado de vigilar de que esto sí se cumpla, que entre otras también para eso fue creada la UGPP. Entonces, yo creo que vamos mejorando, pero sí es cierto que nos falta y digamos que estos recursos pueden ser mejor ofrecidos y que también se están viendo más favorecidas las grandes ciudades porque cuando uno viaja a lugares muy apartados, uno sí ve la pobreza extrema y ve que estas personas no son realmente beneficiadas de los recursos que está percibiendo el Estado por estas contribuciones que hacen las empresas.
Bueno, Estefanía, y no sé, tú nos puedes comentar, por favor, cuál es tu percepción respecto a los parafiscales. Claro, Jenny. Sobre las contribuciones parafiscales, yo tengo que decir que primero, desde el punto de vista de que pertenezco a Ecuador, si bien es cierto, vemos que ya desde Francia, años atrás, ya se llevaba este tema de parafiscalidad, de igual forma en un país vecino como es Colombia. Sin embargo, en Ecuador, nosotros, a diferencia de Colombia, que tienen en la Corte Constitucional un sinnúmero de jurisprudencia referente al tema, pues en Ecuador nada se ha dicho al respecto sobre las contribuciones parafiscales. Sobre lo que tiene que ver con la normativa, de igual forma, nosotros en Ecuador únicamente tenemos en el artículo 1 del Código Tributario sobre el ámbito de aplicación y determina que solo los tributos son impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras, no mencionando ni en la norma constitucional las contribuciones parafiscales como lo hace Colombia, ni mencionando en el Código Tributario, que es la ley orgánica que regula el derecho sustantivo en materia tributaria. Algo que es importante y lo que sí yo hice es un análisis de la doctrina. Según García Vizcaíno, las contribuciones parafiscales son contribuciones especiales recaudadas por ciertos entes públicos para asegurar su financiamiento autónomo, tiene un destino a la seguridad social, bolsas de comercio, colegios profesionales. Estos aportes, efectivamente, y las contribuciones a la seguridad social, por ejemplo, en el Ecuador, que hablaré más adelante, tienen el carácter, conforme a todo lo que ha dicho la doctrina, porque no lo ha dicho la jurisprudencia, no lo han dicho los órganos jurisdiccionales dentro de mi país, sin embargo, tienen este carácter de ser específicamente parafiscales. Pero entre las principales características que pude recoger yo de la doctrina están, por ejemplo, que se da en la transición de un Estado liberal a un Estado intervencionista, donde justamente es el Estado el que ya empieza a intervenir más en aspectos económicos. Segundo, son exacciones que nacen de la soberanía fiscal, constituyen tributos porque son obligatorias, pero no fiscales. Son tributos autónomos que nacen del imperio estatal en este vínculo entre el Estado y los ciudadanos. Tercero, no proviene del proceso común de creación de los demás tributos, como son impuestos, tasas y contribuciones especiales. Cuarto, el hecho generador de lo que yo pude revisar no se enmarca en ninguna de la clasificación clásica de los tributos. Si nosotros hablábamos en la introducción, el impuesto que crea justamente cada ley que crea el impuesto determina cuál es el hecho generador. Sin embargo, la generalidad menciona que es una prestación pecuniaria independiente de toda actividad relativa al contribuyente. Pero la tasa tiene como hecho generador una prestación potencial o efectiva de un servicio individualizado en el contribuyente. Las contribuciones especiales de mejoras es una contraprestación por una obra pública y las contribuciones parafiscales, como hecho generador, podríamos decir la ejecución de una actividad económica o social predefinida por la ley, independiente de que se concrete o no, en este caso, algún servicio por estas exacciones a favor del sujeto pasivo. Puede ser eventual. Los recursos, que es lo más importante, no forman parte del presupuesto general del Estado. El beneficio es potencial solo para el determinado grupo, sector, en este caso, que son los sujetos gravados. Su finalidad no es el gasto público en general, sino el financiamiento de actividades sectoriales a favor de los grupos que aportan. El concepto de los tributos parafiscales depende de la estructura impositiva de cada estado, lo que hace difícil un estudio con derecho comparado que tratábamos de hacer también con mis compañeras. Se distingue de los impuestos por cuanto los impuestos son generales, las contribuciones parafiscales son sectoriales o de aplicación a determinados grupos. Se distingue también porque los impuestos no son contraprestaciones, el destinatario de los ingresos es el Estado. Las contribuciones parafiscales financian actividades propias del sector o grupo que las aporta, considerándolo posiblemente una contraprestación.
El sujeto activo en el tema de las contribuciones parafiscales son las entidades públicas o los organismos públicos, como en el caso de Ecuador tenemos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El sujeto pasivo o quienes son las personas naturales o jurídicas grabadas son un determinado sector o grupo cuyas necesidades se satisfacen con los recursos recaudados, pero como en el caso de seguridad social en el Ecuador, se sostiene de manera autónoma por las contribuciones de patronos, trabajadores, pensionistas, y los beneficios que reciben de la seguridad social es solo para los afiliados, por ejemplo, Montepío, jubilación, atención médica, entre otros. Sectores que propiamente en Ecuador se han dado, porque no existen muchas contribuciones parafiscales, se han dado en el sector social salud, como es el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es la seguridad social aquí en Ecuador, Solca, que es un tema de la lucha contra el cáncer aquí en mi país, la educación y capacitación en el SECAP, que es justamente el servicio de capacitación ecuatoriano aquí en el país, histórico-cultural, porque tenemos un impuesto para el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, contribuciones a superintendencias. Eso yo podría decir dentro de cómo he comparado las principales características de la doctrina, teniendo nuevamente que ratificar que no, en mi país no tenemos jurisprudencia ni normativa que pueda yo desarrollar en este aspecto, únicamente reservándome las conclusiones que pueda apreciar luego Jenny. Eso. Muchas gracias, Estefanía. Y en este caso, entonces, ya la conclusión a la que tú llegas es... De acuerdo justamente desde la teoría del hecho generador, si yo puedo debatir la naturaleza de las contribuciones, para mí las contribuciones parafiscales es una subespecie de tributos, pero no se enmarca dentro de una categoría nueva y autónoma, porque tiene algunas características que son similares a los tributos tradicionales, como impuestos, tasas y contribuciones especiales, pero también tiene con algunas diferencias importantes. En este sentido, más allá de que yo dentro de la teoría clásica de los tributos no la puedo enmarcar específicamente en un impuesto, en una tasa o en una contribución especial de mejoras, pues sus hechos generadores son totalmente distintos. Pero algunas críticas que yo tengo que aportar, por ejemplo, al tema por qué creo y considero yo que en el Ecuador no se ha desarrollado como lo ha hecho en otros países, es porque muchos doctrinarios en mi país han considerado también y parten también del estudio de la doctrina extranjera que se podría dar en las contribuciones parafiscales vulnerar, por ejemplo, el principio de reserva de ley cuando se crean cargas que benefician únicamente a determinados sectores, también vulnerando el principio de generalidad y lo que tiene que ver, como decía Jenny, específicamente a una singularidad en este caso para determinados sectores, gremios o grupo de personas. De igual forma que perjudica al Estado de Derecho, porque vulnera no solo principios tributarios, por ejemplo, que tenemos nosotros contemplados en el artículo 300 de la Constitución ecuatoriana, como son el principio de generalidad, progresividad, suficiencia recaudatoria, eficiencia, específicamente, entre otros, el de equidad, el de igualdad, y presupuestarios, porque justamente, como se había dicho, no entra el presupuesto general del Estado y se destina específicamente a los beneficios de determinados sectores. De igual forma, vulneraría el principio de la seguridad jurídica, ya que no existen medios para recurrir, por ejemplo, en mi país no existiría, de esos actos administrativos donde se ejerce esa facultad determinadora y se liquide un tributo, si consideraríamos que eso podría ser un tributo. Respecto a lo que tiene que ver con la normativa, en el aspecto tributario, únicamente nosotros tenemos en la Constitución de la República del Ecuador que el legislativo, que es la Asamblea Nacional, tiene la atribución y deber, además de las que determine la ley, de crear, modificar o suprimir tributos mediante la ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados, que en mi país sería tasas y contribuciones especiales de mejoras, no dando la posibilidad incluso para cumplir con el principio de legalidad y que sea creada la contribución parafiscal a través de una ley. La Asamblea Nacional puede crear o también aprobar de las leyes, si se requiere una ley específicamente para crear tributos, lo que no hay, pero si me refiero, por ejemplo, a la seguridad social, el artículo 371 de la Constitución sí manifiesta que las prestaciones de la seguridad social se financian con el aporte de personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleados o de sus empleadores, y que es esto lo que hace que se pueda mantener el sistema de seguridad social aquí en mi país
por todo lo antes expuesto, yo considero que las contribuciones parafiscales efectivamente forman parte del poder de imperio que tiene el Estado o de la potestad que tiene tributaria, pero cuando nosotros entramos a analizar toda esta teoría del hecho generador, se marcaría en una subespecie de un tributo con ciertas particulares que en mi país están muy lejos de ser analizadas conforme la jurisprudencia, por lo cuanto lo que yo sí puedo decir es que si de algún país nosotros tendríamos que tomar el ejemplo, es del sinnúmero de jurisprudencia que tienen gracias al Consejo de Estado de Colombia y también a la Corte Constitucional colombiana. Eso debería decir frente a las conclusiones de mí. Gracias. ¿Ya? Chicas, yo creo que es todo. Voy a dejar de grabar. Lili, ¿tú qué nos podrías decir sobre la experiencia colombiana de las contribuciones parafiscales? Muchas gracias, Lili. Y en ese mismo sentido, Nicole, de la experiencia en Panamá, ¿qué podrías tú alegar respecto de la experiencia en cuanto a jurisprudencia, normativa o doctrina en tu país? Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias This meeting is being recorded. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que les haya gustado el desarrollo que el grupo de compañeras lo hemos hecho desde la experiencia colombiana, ecuatoriana y panameña, desde un punto de vista jurisprudencial, doctrinario y normativo. Gracias a todos. El impuesto sobre la renta y el ITBMS son dos de los impuestos de mayor calibre del sistema tributario panameño. El primero, que es el impuesto sobre la renta, recae directamente sobre el contribuyente, que se calcula a través de una medida única, que se reduce por la aplicación de deducciones para llegar a la estimación de la renta imponible, que es la cantidad sobre la cual se calcula el tipo impositivo. Pero en vez de establecer estos tipos de impositivos sobre quienes ofrecen factores de producción, ya sea trabajo o capital, el impuesto sobre el consumo se tributa sobre los vendedores de productos como ocurre con el ITBMS. El ITBMS es el impuesto de transferencia de bienes, muebles y servicios, que es el equivalente al internacionalmente reconocido impuesto de valor agregado. Continuando, contrario a lo que ocurre con el impuesto sobre la renta, que mantiene un impuesto tipo levemente progresivo, el ITBMS es un impuesto real, que no contempla las circunstancias personales de los consumidores como lo hace el impuesto sobre la renta, establecido las oportunas exenciones, deducciones y tipos progresivos. El impuesto sobre la renta cae sobre personas naturales, personas jurídicas y retención en planilla, que representa un total del 60% de los impuestos directos a nivel nacional, mientras que el ITBMS sobre ventas e importaciones representa un 47% de los impuestos indirectos. Por eso, cualquier medida que se haga administrativamente hacia estos impuestos tendrá un impacto directamente a los ingresos ordinarios del Estado panameño. El impuesto sobre la renta, para que tengan un poco más de idea, sobre personas naturales se paga de dos maneras, mediante la retención en planilla y mediante la manera directa, que es una manera anual que se presenta el 15 de marzo de cada año. Las personas con ingresos menores a 11.000 por año no pagan impuesto sobre la renta. Aquellas que ganan por encima de los 11.000 y hasta 50.000 pagan un 15%, y aquellos que ganan más de 50.000 balboas pagan un 25%. Panamá cuenta con, como les comentaba al principio de este video, Panamá cuenta con un impuesto de valor agregado tipo consumo que se aplica a las mercancías importadas y a las mercancías vendidas y servicios prestados en territorio panameño. La tasa de este impuesto es del 7%,
Si bien existen tasas más altas para, por ejemplo, bebidas alcohólicas, que es el 10%, productos de tabaco, el 15%, y servicios de alojamiento, que es el 10%. Para qué hablarle un poco de números, Panamá tiene para el 2023 recaudar en ingresos tributarios con documentos fiscales 6.3 millones de balboas y en ingresos tributarios en efectivo unos 6.1 millones de balboas. Aquí, para seguir ahondando en el tema de lo que es la recaudación y del porqué del impuesto de transferencia de bienes, muebles y servicios, Panamá cuenta con muchas exenciones del ITBMS. Por ejemplo, hay un total de 1.081 productos y servicios. 548 de estos 1.081 están exoneradas del ITBMS. El gasto total tributario de estas exenciones es del 2% del Producto Interno Bruto de Panamá, es decir, un alrededor de 1.1 millones de balboas. El gasto tributario generado por exenciones a bienes y servicios consumidos principalmente por hogares que son de alto consumo tiene un costo tributario muy grande para el Estado panameño. Por ejemplo, 130 bienes y servicios son consumidos principalmente por hogares de alto nivel, los cuales generan un gasto tributario del 0.64% del Producto Interno Bruto, que es un equivalente a 380 millones de balboas. Los sectores que tienen mayor gasto tributario son alimentos y bebidas no alcohólicas, un gasto en vivienda, transporte, lo que representa un total del 80% del Producto Interno Bruto. El gasto tributario generado por exoneraciones de bienes y servicios consumidos principalmente a hogares de bajo nivel es un equivalente al 0.16% del Producto Interno Bruto de Panamá, que es un equivalente a 94 millones de dólares. Hablándoles de este tema del ITBMS, las exoneraciones del impuesto sobre la renta, Panamá es un país de servicios. Panamá no cuenta con un ingreso fijo. Recordemos que el Canal de Panamá no es un ingreso tributario para el Estado panameño. Hablando un poco de temas de interés nacional e internacional, contamos con Minera Panamá. Minera Panamá tuvo un acuerdo a mucho tiempo atrás que no era favorable para el Estado panameño, ya que tenían que reportar muy pocos impuestos. El Estado panameño ha puesto un alto a esta situación, ha entrado en negociaciones con Minera Panamá con la esperanza de que estas negociaciones sean en positivo para el Estado panameño y se pueda recaudar de las ganancias que tiene Minera Panamá utilizando suelo panameño. Como ven, la situación en Panamá en temas tributarios está cada vez avanzando más, estamos apuntando más a lo que es la modernización, a la Big Data y al cruce de datos.